Sé que tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye y no sabemos qué hacer. Alguien me dijo que una oración la diferencia puede hacer. Por eso vine a ti, porque este mundo es mi casa. Necesitamos de ti. Tengo fe en ti. Creo que las cosas pueden cambiar. El mundo llora aquí, pero tú nos puedes volver a hacer reír. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estás en El Restaurador Televisión, una evolución espiritual, nuevamente junto a ustedes desde los estudios de Canal 8. Estamos muy contentos y comenzamos como siempre el programa siendo agradecidos. La verdad que Dios es el que nos brinda esta oportunidad de estar otra vez más nuevamente con ustedes compartiendo este espacio televisivo que creemos que es de bendición tanto para mi vida como para la vida de ustedes. Estamos muy contentos en ese sentido porque llegamos cada vez a más hogares, se están comunicando personas. Tengo que agradecer eso precisamente porque se comunican personas, nos llaman. Entonces muchísimas gracias por sus mensajes, por sus llamados que nos animan y nos ayudan a seguir adelante. Es satisfactorio, es gratificante saber que podemos llegar a ser de bendición. Ese es el objetivo que nos planteamos, ¿no? Que es enviar ese mensaje de esperanza a través de los medios de comunicación y queremos seguir adelante. Este ya es el programa 60, seguimos con más y más programas, con más entrevistas. De hecho, hoy tengo la oportunidad de entrevistar a una persona que desde el principio estuvo conmigo. De hecho, es él el que crea las publicidades y va a ser un privilegio para mí tenerlo, entrevistarlo. Tiene un gran testimonio. Entonces en el segundo bloque se viene una nueva entrevista. Gracias le damos a aquellas personas que nos auspician, que apoyan esta visión de afectar a esta sociedad. Gracias a ustedes por su compañía. Vamos a reflexionar como siempre con una frase que dice así: proponte metas en la vida, porque si no sabes a dónde vas, es muy posible que llegues a cualquier parte. Trata de ponerte metas realistas sin dejar de lado las idealistas. Es interesante, proponte metas en la vida. Recuerdo esa vez que me tocó tener una charla con un cartero y él nos dio un consejo que verdaderamente a mí lo tomé, ¿no? Que decía que tenía un amigo que era doctor, es doctor, su compañía, su amigo, y le dijo así al cartero que a vos te falta ponerte una meta en la vida, te ha faltado ponerte una meta en la vida. Y le empezó a contar su testimonio, el doctor, cómo él fue creciendo. Él, un joven que vivía en una familia humilde y él tenía que salir a trabajar para pagarse los estudios, ¿no? Fue creciendo, se recibió en la secundaria. Pero él dice, desde un principio sabía a dónde quería apuntar. Yo quería ser doctor y sabía que me iba a costar, pero esa era mi meta. Entonces, dice, caminé en pos de esa meta. Sí, es obvio, tuve que salir a trabajar, a la vez estudiaba en la universidad, pero llegué a ser doctor, pero hice eso porque me propuse desde un principio una meta. Entonces, tiene muchísima relación con eso. Dice, proponte metas en la vida, porque si no sabes a dónde vas, es muy posible que llegues a cualquier parte. Claro, no te propones ningún tipo de meta, ¿a dónde vas a llegar? Es como tener un barco a la deriva, ¿a dónde vamos? No, hay que ponerse un rumbo, hay que decir, no sé, este año vamos a hacer esto, aquello, y caminar en pos de ello. Brindar nuestros esfuerzos para llegar a eso. Y dice, trata de ponerte metas realistas, o sea, que estén a tu alcance, pero sin dejar de lado las idealistas, o sea, sin dejar de lado esas ideas que te llegan, que vos parece que son imposibles. Pero nosotros precisamente apoyamos eso, que tenemos un Dios grande y poderoso que dice, no son mis pensamientos, dice Dios, no son tus pensamientos. Y Dios está muy interesado en colocar sus pensamientos, en cambiar nuestra forma de pensar y que podamos pensar más en grande, que podamos tener una mentalidad de reino, o sea, ver muchísimo más allá de nuestras posibilidades. Proponernos cosas que sean difíciles, pero decir, tengo un Dios poderoso y es Él el que me va a ayudar a llegar hasta esa meta.
Entonces, esta es la frase para reflexionar en este día de hoy. Como siempre, pueden llegar a comunicarse con nosotros al 155-157-374 o al teléfono aquí del canal 48 61 843. Esas son las líneas por las cuales te puedes llegar a comunicar con nosotros. Tenemos Biblias para entregar, de hecho seguimos entregando Biblias. Nos han mandado mensajes para que vayamos a visitar los hogares, para que oremos allí. No sé, quizás tengas algún tipo de duda con respecto a la palabra de Dios. Hay personas que se han comunicado y nos han dicho: mira, Jonathan, me gustaría que tratemos, que traten este tema, el tema de la iniquidad, el tema del maltrato, el tema de cómo enseñar a nuestros hijos. No sé, hay muchísimos temas interesantes y que a nosotros nos interesa abordar precisamente esos temas porque son de interés público. Entonces, como siempre, esas son las líneas por las cuales se pueden llegar a comunicar con nosotros. Vamos a pasar al primer corte publicitario y enseguida se viene la entrevista con Héctor. It's my time, it's my life. I can do what I like for the price of a smile. I got a ticket to ride, so I keep living, 'cause it feels right, and it's so nice, and I do. Jorge Navarrete Servicios, movimientos de suelo, demoliciones, excavaciones, obras civiles e industriales, limpieza de siniestros, incendios, derrumbes, etc. Alquiler de equipo. Córdoba 1000, Plaza Wincul, teléfono 0299-4860-318. Estación de servicio YPF Full. Contamos con servicios de combustibles, GNC y servicio de gomería, y un espacio para disfrutar de comidas rápidas, calientes y frías, con servicio Wi-Fi. Aceptamos tarjetas de débito y Credit. Estación de servicio YPF Full, ubicada sobre Ruta 22, kilómetro 1324 de la ciudad de Plaza Wincul. Ya estamos en el segundo bloque del Restaurador Televisión. Estamos contentos. Aprovecho a mandarles saludos a aquellas personas que nos están siguiendo por internet, por Facebook y por YouTube. Muchas veces se me olvida. Tengo que enviarles esos saludos porque son varias las personas que se comunican a través de la página en internet. Entonces, de aquí, saludo. Que Dios les esté bendiciendo en cada área de sus vidas. Como siempre, pueden llegar a comunicarse con nosotros al 155-157-374 o al teléfono del canal 48 61 843. Bueno, como les dije, en este segundo bloque tengo para entrevistar a Héctor. ¿Cómo andas, Héctor? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo andan bien, tus bien. cosas? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Contento? Todo bien. ¿Con ganas de hablar? Y bueno, esperando un poco, medio como que tenías expectativa de lo que vas a preguntar o que puedes decir, te llenas de expectativa y dices, bueno, voy a responder tal cosa. Bueno, mientras que no saques ningún tipo de mentiras, todo en no, esta parte verdad. Después en esta hacemos un poco de vamos verdad. Vamos un poquito de verdad. No. Héctor, tu vida, o sea, desde nacimiento, hijo de pastor. Sí, prácticamente sí, porque nosotros cuando venimos de Chile, la primera que conoció el Evangelio fue mamá. Y bueno, después cuando llegó a la Argentina yo tenía 5 añitos y
ya veníamos con el tema del Evangelio en sí. En este caso todo surge porque quien dio el primer paso fue nuestra mamá. Y después fue tu viejo. Después fue mi papá, Ajá. Que estaba ahí entre que sí, que no. Y bueno, ahí por ende ya mis dos hermanos, sí, ellos nacieron dentro de lo que es el conocimiento del Evangelio. Bueno, fuiste creciendo, tu padre con el tiempo se hizo pastor. Sí, nosotros fuimos creciendo dentro del vínculo cristiano. Cuando mi papá se hizo pastor, que realmente para mí es un testimonio muy lindo, porque son una vivencia que él tuvo como llegó a pastor, muy grande, porque él nunca quiso ser pastor. O sea, obviamente, Nunca quiso ser uno te agarra y dice, se hizo pastor, no, es que Dios dijo que se hiciera. Claro, yo charlaba hace 2-3 días atrás con una amiga, y charlábamos así en privado, y me decía, no, mi marido, él siempre quiso ser pastor. Y yo le digo, sí, me parece lindo, pero vos sabés que creo que cuando vos anhelás algo y si Dios no te tiene para eso, te va a utilizar en otra manera. Y cuando vos forzás ser lo que Dios no quiere para vos, no explotás el don que te entregó. No vas a tener un final feliz, no vas a llegar nunca. Sí. Bueno, tu padre entonces, por así decirlo, Dios es el que lo lleva a ser pastor, y empezás a crecer aún más en los caminos de Dios. Entonces me gustaría saber cómo era tu relación con Dios y cómo era tu relación con tu padre ya siendo pastor. Es complicado por ahí un poco el ser hijo de pastor, porque perdés un vínculo hijo-papá, ya sos pastor miembro. O sea, ese vínculo se rompe en casa, que muchas veces sos, digamos, la mira de todo. Claro. Como que si vos decís, bueno, es el hijo del gobernador, el hijo del presidente. Claro. Es algo muy similar. Vivís como queriendo marcar un paso firme y no tenés que salirte de ahí. ¿Por qué? Porque sos el hijo del pastor. Claro. Por el lado vínculo padre-hijo lo rompes, porque muchas veces pasó, y siendo grande, o sea, por más que vos tengas 5, 15, 30 o 40 años, vos la palabra de tu papá, no del pastor, de tu papá, la necesitás. Claro. Yo en muchos momentos de mi vida, desde que yo salí de la iglesia, necesité ese vínculo. Si bien ya él falleció van a ser 11 años, pero necesité esa palabra de decir, che, papá, ¿qué hago? Claro. ¿O para dónde voy? Entonces, cuando estás dentro de la iglesia, muchas veces quizás ese es un error humano, no es que sea un pecado. Es un error como toda persona, no lo vamos a llamar como decir, ¿qué pecado más grande estás cometiendo dejando a tu hijo? No es así. Pero te digo porque tengo otras amistades que precisamente, y lo están viviendo en carne propia, jóvenes, que hijos de pastores, y es como que el pastor descuida a la familia y se ocupa de la obra del ministerio, y creo que uno tiene que ocuparse de todo, no tiene que saber administrarse. Entonces, por lo que me estás dando a entender, tu padre no se supo administrar en ese sentido. Quizás ese fue un error que uno trata de, como ahora que uno que es padre, si bien yo no soy pastor, no estoy dentro de lo que es la iglesia, de decir, no, me voy a buscar a mi hijo o a mi familia para yo después hacer el resto. Claro. Mi papá, antes de fallecer, me dijo, sí, yo cometí errores, como padre cometí errores y te pido perdón. Entonces esos errores, por ahí, esto más te afecta psicológicamente. Claro, seguro. Estamos hablando de que es un efecto psicológico, claro, lo que te causa.
quizás yo tomaría más, no viendo la solución, digamos, de esto, sino que ver el problema que es del pastor del pastor padre hacia el hijo miembro dentro de la iglesia. Porque por ahí muchas veces yo tenía que decir, mi papá se iba 1, 2 de la mañana, llegaba a casa, o 2 de la mañana lo llamaba un hermano, decirme, pastor, puede venir, tenemos este problema, nos pasa esto. Y tenía que ir. Y salía, claro. ¿me entendés? O Sí, sea, para sí, mí, yo lo miro ahora del otro lado, y ese me parecía un pastor. Por más que a veces ha sido mi papá, como ser humano tuvo muchos errores. Claro. Pero ese eran los problemas, viste, que había dentro de ser pastor, de ser hijo de Hijo de pastor. Entonces por ahí vos tenías problemas y decir, bueno, ¿A quién se después los lo cuento? vemos. Claro. Después lo vemos, ¿viste? Ujú. Y eso, Fue tarde o desgastando, temprano, fue eso te va desgastando. desgastando, Sí, te va desgastando, te va desgastando. Amén de todo eso, de que vos tenés que marcar una pauta dentro de la iglesia. Sos el hijo del pastor y tu papá erróneamente te dice, vos anda bien, porque vos tenés que dar el ejemplo. Claro. Y ya cuando estás en la adolescencia y sos joven, tenés que seguir dando el ejemplo. Ujú. Pero muchas veces tenés problemas internos de que él, al ser pastor y no papá, llega ese momento en que rompes ese vínculo. Claro, sí. ¿Me entendés? Es como que si vos sos mi amigo y yo estoy constantemente, che, Nico, tengo este problema, ¿qué hacemos? O vos venís a mí, Nico, tengo este problema. Después de 3, 4 años, 5 años que yo no te veo y no hablo con vos, ya no soy, pierdo ese vínculo de amistad. Seguro. Yo no voy a ser tan Sí. confidente con vos. Claro. Y esto fue lo que fue pasando dentro de lo que es la familia. Andábamos dentro de lo que es familia, sí, bien, o sea, no. Después que falleció papá me di cuenta de que la columna principal de la familia y de la iglesia fue él. Claro, fue. ¿Y cómo era tu relación, tu relación con Dios en ese mismo momento? Porque después hubo un momento en el cual te apartaste. Sí. Entonces, eso que me gustaría también saber, ¿cómo era tu relación con Dios? Mi relación con Dios era buena. Considero de que estaba muy conectado con Dios. En el sentido en que te voy a contar un testimonio. Un testimonio muy cortito. Habíamos organizado en la iglesia un movimiento de jóvenes con mis hermanos, y los hermanos de la iglesia nos ayudaron en todo. O sea, había que hacer la comida, las gaseosas y todo lo demás. Pensando que nosotros teníamos calculado para 60 personas. 60 personas. Entonces, la comida estaba para decir, bueno, íbamos a hacer en ese entonces unos canelones. Estaba como para 60 personas. Llegó un momento dado de que cuando llegó la gente, no eran 60, venía un colectivo lleno. Se había duplicado, ¿no? Se había duplicado, habían llegado como a 120, 130 personas. Yo no, o sea, ni se me pasó por la cabeza decir, ¿qué hacemos? No, nada. La organización siguió, o sea, siguieron los eventos y todo lo demás. Pero había que alimentar a los 130 personas que había. Claro. Uh-huh. ¿Cómo continuó? Pero, o sea, en su momento cuando llegó la gente, nadie pensó en la comida. Ajá. El momento fue cuando llegó el tema de la comida y empezaron a repartir. Ajá. Y me acuerdo bien, estábamos en la iglesia acá en el centro, y viene una hermana y me dice, hermano Patricio, dice, ¿nos va a alcanzar la comida? ¿Nos va a alcanzar la comida? Ay, hermana, le digo, ¿yo cómo nos va a alcanzar? ¿Qué no se haga lo de la Biblia? Le digo, lo de los panes y los peces. Ay, hermano Patricio, me dice, ¿cómo va a pensar en eso? Sí, le digo, haga lo de los panes y los peces. ¿Qué hizo Dios? Ahí, nada más eso. Nos sobraron 15, 20 canelones. Mire, eso es, tengo que volver a reiterar el testimonio bíblico,
que pasó que estaban los discípulos y había una multitud que estaba siguiendo a Jesús. Ponerle que me parece que había entre 3.000 personas, 3.000, 5.000, una vez 3.000 y otra vez 5.000. Y los discípulos le decían a Jesús, mandá a la multitud que vaya a comprar alimento. Y Jesús le dijo, bueno, pero ¿y por qué no se lo dan ustedes? Le digo, ¿cómo le vamos a dar alimento a la multitud si hay como 3.000 personas? Y tenemos, me parece que decía 12 panes y 6 pescados o algo así. Y le dijo, bueno, vamos a empezar a hacer las cosas como se hacen en el reino de Dios. Y oró y se multiplicó y hubo alimentos para todo el mundo. Entonces fue exactamente lo mismo. Porque sí, fue una de las, digamos, de las experiencias vividas dentro de los caminos de Dios. Entonces de esa manera yo experimenté con Dios. Pero también volvemos al tema de antes. Yo para experimentar eso, yo tenía que marcar el paso, porque yo para ocupar un cargo dentro de la iglesia, llegado un momento dado, eran 3, 4, 5, 6 meses en que vos tenías que demostrar, no tan solo a mi papá, que en ese entonces era pastor, sino que demostrar de que vos estabas capacitado para ocupar ese puesto. Bueno, es complicado. Pues nos está quedando poco tiempo y me gustaría que tratemos el tema, por así decirlo, ese segundo periodo en el cual te apartaste. Me gustaría saber por qué te apartaste y después a dónde fuiste, a dónde te llevó Dios. Bueno, yo me aparté de los caminos de Dios porque, como ya te dije, Nico, me di cuenta de que la piedra fundamental y la columna vertebral de todo dentro de la familia y dentro de la iglesia era mi papá. Lo que yo no pude aceptar fue de que dejaran a un lado a mi mamá, que por ser hija esposa de un pastor, era la pastora de la iglesia. Habíamos sepultado a papá a las 5:30 de la tarde y eran las 8 de la noche y estaban en casa tratando de ver qué hacían con la iglesia. Y todo empezó a que se rompió un jarro y querían unir las partes y a ver quién se quedaba con el jarro. Claro. Y todavía entonces eso empezó a causar muchos roces y terminaron mal. Entonces yo digo, antes de estar mal, o como comúnmente dice, estar llevándose a las piñas dentro de una iglesia, más dentro de una iglesia, yo un día le dije a mamá, mamá, yo no puedo estar así, me voy. Porque esto precisamente no es lo que quiere Dios, porque las cosas así no se resolvían. No era así. Vos con Dios sostengo lo mismo, quizás es erróneo o no. Si vos estás dentro de los caminos de Dios, vos tenés que estar dentro de los caminos de Dios. ¿Me entendés? Vos tenés que andar en pos a lo que a vos te dicta la Biblia, lo que Dios te dice con respecto a cómo tenés que caminar. Claro. O te quedás del otro lado. Uh-huh. ¿Para qué vas a estar dentro de los dos si... Sí, es como el agua tibia, es el agua tibia que donde dice Dios, o sos frío o caliente. Es así. Uh-huh. Entonces, yo no reniego contra la iglesia ni contra Dios, sino que yo siempre digo, sí, mi religión es evangélica y va a seguir siendo evangélica, porque tengo esa esencia de criado dentro de... Quizás ya van a ser 11 años que estoy fuera de la iglesia, pero si Dios tiene un llamado para mí y bueno, voy a volver, pero a volver. O sea, ya lo que diga el resto no me llama la atención. Esto me interesa porque Dios tiene un propósito con cada uno. Nosotros siempre, ya cuando te dije, este es el programa 60, y siempre hablamos esto en el programa, que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y estoy seguro, vos fíjate que ya como hijo de Dios, habrás salido por X circunstancia que vos lo acabas de comentar, pero Dios tiene un propósito y tiene los tiempos. Y muchas veces nosotros queremos como personas decir, no, pero vos tenés que volver. Claro. Y las cosas no son así. Es como que queremos tomar parte como Dios, por así decirlo, y decir, no, vos tenés que hacer las cosas como yo digo, o como conviene. Pero no dejamos que Dios interactúe con la persona. Y lo que peor estamos haciendo es que alejamos a la persona de Dios. Cuando Dios te dice, pará, déjame interactuar con Él.
Si yo soy Dios y sé las cosas como se hacen y tengo los tiempos, Claro. entonces, o sea, va a haber llegar un tiempo en el cual vas a volver a retomar. No sé cuál es la circunstancia. Dios te habla y te dice, ¿qué queréis que vaya a ustedes? ¿Con vara o con amor fraternal? O sea, de una u otra manera Dios llega a la vida de las personas. Y vos ya estás sellado por Dios, es así. Pese a que hayas pasado por un montón de cosas que vas a contármelos ahora, por dónde anduviste, pero comprobaste que Dios estuvo con vos en esas circunstancias, ¿o no? Sí, es así. La verdad te digo de que el alejarse tiene sus desventajas, cuesta mucho volver después. Pero no quiero de que Dios venga en un momento en que decir estoy Mal, tocando fondo. mal. No lo quiero. Y tampoco espero decir, bueno, que alguien venga de allá del fin del mundo y decirte, che, es tu tiempo, llegó la hora. Tomalo, dejalo. Así es como yo lo veo, ¿viste? Te entiendo, Pato. Pato, se nos ha pasado el tiempo. Las entrevistas, te digo, me hubiese gustado más tratar el tema por dónde anduviste y todo eso, porque son varias. Es muy largo. No, es largo de contar, porque vos, si yo te digo por dónde anduve, estamos entrando en un terreno de que es parapsicología, brujería, hechicería y cómo caí yo en eso y cómo salí. Sí, es medio... Es largo. Es largo, sí, es largo. Es largo y es complicado porque empezaste como la droga, ¿viste? Empezás con una simple pregunta. O por ahí viene un amigo y te dice, no, pero yo tengo un amigo que tira las cartas, vamos y te llevo. Como que si yo te invito... Un pasatiempo. Vamos a la plaza a sí. tomar unos mates. Sí. Y después te puedo asegurar de que es muy, muy complicado porque te lleva. Y es muy complicado porque vos entrás a hablar desde un terreno netamente espiritual. Claro. Porque sabemos muy bien de que la Biblia en el Antiguo Testamento habla muy claro con respecto a la hechicería, la brujería, y que existe, porque no podemos cerrar los ojos que no existe. Es verdad. Existe. Y bueno, ahí anduvimos hasta que, bueno, mi papá vio un día en las condiciones que yo llegué de haber salido de una casa de una hechicera y me hizo renunciar a todo eso. A través de una confesión. A través de, de confesar de dónde venía, porque tuve que decirle de dónde venía, porque ya como llegué yo a casa en ese momento, yo no me miré en un espejo, pero calculo que como me vio mi papá llegué medio desfigurado. Y según él me decía que yo no hablaba en castellano. Ajá. Cosas como esa, sí, te lleva a hablar muy extendidamente, porque no tan solo anduve acá en Cutracó, Zapala, Plotier, Roca. Para cerrar, me gusta que comentes esto por arriba porque, o sea, vos mismo viviste esas cosas en carne propia, sí. Pero sé sincero, Dios mismo es el que te apartó de ahí, Dios mismo es el que te arrancó de eso. Sí, porque yo había salido de la iglesia, era joven, yo había salido de la iglesia, y sí, yo de alguna manera desde el día en que salí de esa casa, era como que parece que no, basta, pero cuando llegué a casa, bueno, imagínate que mi papá me hizo renunciar, eso fue más o menos 6 de la tarde. Yo dormí hasta el otro día, 3 de la tarde, Nico. Necesitabas un descanso de todo eso. Pato, ¿te gustaría enviar un saludo a alguien en especial? Sí, quiero enviar un saludo a la familia, a mi mamá, a mis hermanos. Un saludo muy especial a mi señora, a mis hijos,
Y bueno, por ahí una palabra de reflexión con respecto a lo que es haber sido un hijo de pastor, y por ahí dejarles esto nada más, que hace un ratito lo marcábamos. Que los pastores separen esta diferencia y vean con los hijos, el pastor y miembro es una cosa para mí, y el papá hijo es otra cosa. Y eso nace en casa. Tenemos que ver mucho por los hijos de los pastores, porque no los abandonamos haciendo una buena obra, porque vos estás haciendo una buena obra, estás pastoreando una iglesia. Pero descuidamos la familia. Y es muy importante. Hoy en día el trato psicológico dentro de la familia es muy, muy importante. Pato, muchísimas gracias por haber estado acá junto con nosotros. Gracias a vos, Nico, por como siempre, pueden llegar a comunicarse al 155. Es el número que está saliendo en pantalla. Ese es el número por el cual ustedes pueden llegar a comunicarse. Si hay algún tipo de duda, algo en especial, si quieres que tratemos algún tema en especial, ahí están las líneas. Vamos a pasar al último corte publicitario y se viene el cierre. Jorge Navarrete Servicios, movimientos de suelo, demoliciones, excavaciones, obras civiles e industriales, limpieza de siniestros, incendios, derrumbes, etc. Alquiler de equipo. Córdoba 1000, Plaza Wincul, teléfono 0299-4860-318. It's my time, it's my life. I can do what I like for the price of a smile. I got a ticket to ride, so I keep living, 'cause it feels right, and it's so nice, and I do. Estación de servicio YPF Full. Contamos con servicios de combustibles, GNC y servicio de gomería, y un espacio para disfrutar de comidas rápidas, calientes y frías, con servicio Wi-Fi. Aceptamos tarjetas de débito y Credit. Estación de servicio YPF Full, ubicada sobre Ruta 22, kilómetro 1324 de la ciudad de Plaza Wincul. Ya hemos llegado al cierre del Restaurador Televisión. La verdad que me hubiese gustado haberle hecho varias preguntas más y haber tocado el tema de esto, ¿no? Que es la hechicería, la brujería, todas estas cosas que precisamente es abominación a Dios. Pero bueno, Pato cerró con una frase que decía: Dios es el que me sacó de esos lugares. Utilizó a mi padre para que confesara dónde había estado y renunciar a eso. No se lo recomendamos a nadie, por supuesto, porque eso es algo que Dios no quiere. Dios quiere llegar a tu vida y quiere transformarte, quiere hacerte una persona diferente, quiere que seas una persona de paz, de amor, que sientas gozo en tu corazón, aún en medio de las pruebas, porque nadie, y lo digo, nadie dice que el ser cristiano es fácil, pero tenemos a alguien poderoso que pelea por nosotros, y ese es Jesús. Siempre decimos que Jesús es la respuesta. Pastores, si están viendo, no descuiden a sus familias. Es importante, sí, no digo que no tengan que descuidar el ministerio, porque Dios se lo ha entregado, pero recuerden que también son padres,
y no tienen que descuidar, porque como el caso de Pato que contó ahora mismo, yo conozco a muchos hijos de pastores que han sido, que son descuidados, es como que no está ahí el padre para darle el consejo, para guiarlo por el camino que tiene que seguir. Y el otro día hablábamos en los anteriores programas, en Proverbios, que habla que es importante enseñar y discipular al niño de joven, o sea, al niño,